Cuando hablamos de salud, es muy importante entender que gran parte de este concepto se alcanza con la prevención. Muchas de las acciones que nosotros tomamos a lo largo de nuestra vida van marcando la manera en la que envejecemos. Y es que muchos de nosotros no estamos acostumbrados a realizarnos estudios de sangre preventivos que pudieran darnos una pauta de cómo se encuentra nuestro organismo. Más del 80% de la población no se hace estudios de manera rutinaria si es que un médico no se los indica. Y es que si nosotros queremos vivir más y con mejor calidad, deberíamos de hacernos estudios rutinarios. Si nosotros tenemos menos de 20 años, cada 5 años, y si nosotros tenemos más de 30 años o estamos en ese rango de adulto joven, tenemos que hacer los estudios rutinarios cada 2 a 3 años siempre y cuando nos consideremos sanos. A lo largo de mi consulta médica me he percatado que mucha gente acude ya a consulta cuando ya tiene un problema. El asunto es de que mucha de la salud muscular y esquelética no se gana de un día para otro, y cuando nosotros tenemos un dolor o un problema de desgaste, muchas veces es un problema que venimos arrastrando desde años atrás hasta que llega a detonarse con un daño irreversible. La salud muscular y la salud esquelética se pueden prevenir. Gran parte de las medidas más importantes es hacer ejercicio, cuidar el peso y mejorar la dieta. Y hay muchos estudios que como ortopedistas podemos mandarle a los pacientes para que podamos prevenir enfermedades musculares y esqueléticas como descalcificación o algunas afecciones del sistema muscular, que de prevenirse podemos generar un beneficio a la larga en la calidad de vida. Uno de los estudios más importantes que nosotros tenemos como ortopedista para poder evaluar la salud esquelética es la densitometría ósea central. Este estudio lo puede evaluar cualquier médico que tenga conocimiento sobre el tema, principalmente lo pueden mandar médicos generales, endocrinólogos, médicos internistas, ginecólogos y ortopedistas. Son los médicos que comúnmente te lo van a pedir. Este estudio, dependiendo la edad, puede ser preventivo o incluso llevar parte del tratamiento fundamental cuando ya detectamos osteoporosis. Lo más importante de entender es que es un método radiológico que permite mediante una radiografía de muy baja dosis de radiación tomada al paciente determinar cuánto calcio tiene en sus huesos. Este estudio nos va a reportar la cantidad de gramos sobre centímetro cuadrado que tiene de calcio una persona en el hueso que nosotros evaluamos. A pesar de que hay diferentes tipos de densitometría ósea, como de muñeca y de tobillo, las más exactas son las de los huesos centrales, principalmente la de la cadera y la columna. Este estudio debe de realizarse principalmente en personas de más de 50 años. Y lo más importante es que si eres una paciente del sexo femenino, es más importante que realices los controles, ya que el factor hormonal disminuye conforme llegas a la menopausia y eso evita de que tus huesos reciban el aporte de calcio adecuado. En las mujeres se recomienda que una vez que tienen su última menstruación o que han sufrido algún tipo de cirugía ginecológica como una histerectomía con o sin retiro de los ovarios, empiecen el control por medio de la densitometría ósea para medir la cantidad de calcio que tenemos en los huesos y prevenir así un grado de osteoporosis que después sea irreversible o muy difícil de tratar. Las mujeres deben de iniciar con este control y si es que sale sano, pueden extenderse dependiendo la opinión de su médico cada 2 a 5 años el siguiente control de evaluación. En los hombres el control no es tan estricto y esto es debido a que los testículos producen testosterona que actúa como un factor que nos protege contra la osteoporosis. Sin embargo, como les comento, es muy importante iniciar este tipo de chequeos desde los 60 a 65 años para verificar que todo el calcio en nuestros huesos esté de manera adecuada. Muchas de las personas que tienen un problema de osteoporosis más joven se debe a que tienen algún problema a nivel de las glándulas suprarrenales o en su defecto del riñón.
Una de las ventajas de este estudio es que no necesita una preparación muy específica. Es muy noble y por lo tanto se puede utilizar en cualquier tipo de persona y en cualquier momento. No requiere un ayuno en específico ni una condición y los medicamentos que tú puedas estar tomando para cualquier condición no la afectan en ningún problema. Es decir, tú podrías acudir en cualquier hora al laboratorio y realizarte una densitometría ósea central. Entre las contraindicaciones relativas de este estudio, que no se encuentre la persona que se va a evaluar embarazada y que no tengamos ninguna pieza metálica alrededor de la zona. En las personas que tienen algún tipo de cirugía, ya sea en la cadera o en la columna, se busca utilizar otro tipo de huesos para poder tener una razón o una evaluación lo más certera posible. Si la cadera afectada es la izquierda, entonces buscamos la contralateral y si la columna se encuentra afectada por un tipo de cirugía, entonces nosotros buscamos la muñeca, el tobillo o algún otro tipo de hueso principal. Y me gustaría mucho que entendieras cómo es este procedimiento. Prácticamente tú vas a llegar al laboratorio de tu preferencia, te van a colocar quizá una bata o te van a pedir solamente que te quites todos los elementos metálicos y te van a pasar a una cámara donde tenemos un emisor del rayo X y un receptor. A ti te van a poner en medio. Al momento de colocarte en medio, van a centrar el emisor del rayo X sobre el hueso que van a evaluar. Si es un dispositivo central, lo van a centrar sobre la cadera y la columna, y si es un dispositivo periférico, generalmente toman la muñeca o el tobillo. Una vez de que te colocan en esa posición, van a emitir un rayo. Este rayo tiene menor cantidad de radiación que una radiografía convencional y el software de la máquina nos permite determinar, mediante la velocidad con la que ese rayo pasa a través de tus huesos, la cantidad de gramos de calcio que tenemos en un centímetro cuadrado del hueso que está evaluado. Con esto, el aparato nos va a representar múltiples números que posteriormente se van a traducir en una gráfica para su mejor entendimiento. Generalmente este estudio no suele durar más de 10 minutos y en total 20 a 30 minutos en lo que se realiza toda la prueba, desde que pasas a cambiarte, recibes las indicaciones y se toma la densitometría ósea. Así que no te preocupes por la parte del tiempo, no necesitas, como te repito, una preparación especial y cualquier persona se lo puede realizar. Este estudio nos va a arrojar múltiples valores. De primera instancia, en las gráficas que nosotros tenemos, vamos a tener una identificación colorimétrica entre verde, amarillo y rojo. Más adelante vamos a platicar un poquito sobre ello. Centrándonos en la parte de las tablas, las cuales tienen varios números y varios indicadores, nosotros podemos ver que este estudio nos va a señalar la región que está evaluando, en este caso puede ser la cadera o en su defecto la columna. Posteriormente de eso nos va a poner en la siguiente columna los gramos sobre centímetro cuadrado que tiene, es decir, cuánto calcio tenemos en un centímetro cuadrado de ese hueso. Si nosotros seguimos analizando los números, nos vamos a encontrar con que tenemos dos tipos de score, el T-score y el Z-score. Prácticamente el T-score nos va a comparar nuestra densidad de hueso con una persona más joven y en el Z-score nos va a ayudar a comparar con una persona de nuestro mismo sexo y también de nuestra misma edad. Para que sea más fácil entenderlo y regresando a la parte de la gráfica que les comentaba anteriormente, el laboratorio nos va a representar en su mayoría este tipo de escala en la cual nosotros vemos en el eje de las X la edad de las personas y en el eje de las Y la cantidad de gramos sobre centímetro cuadrado que una persona o un hueso debería de tener de manera normal. Como cualquier semáforo, el verde significa que está todo en orden, amarillo es precaución, cuidado, y en el rojo prácticamente nosotros detectamos que ya está la enfermedad, alto, peligro. Entonces, si se dan cuenta, esta gráfica es muy ilustrativa y nos dice fácilmente qué es lo que está pasando en nuestro organismo.
Generalmente todos los laboratorios representan al paciente como un punto negro. Ese punto negro alrededor de la gráfica muestra, de acuerdo a la edad, la cantidad de gramos sobre calcio que tenemos en ese hueso que se fue evaluado. En el fémur o en la cadera principalmente evaluamos el cuello, que es una de las zonas que más susceptibles tienden a descalcificarse y generar problemas o riesgos de fracturas ante golpes o caídas simples. En la columna, nosotros podemos ver cómo evalúa prácticamente cada una de las vértebras de manera separada y nos permite tener un poquito más de información sobre cada una de ellas y el riesgo de osteoporosis, pérdida de altura y también fracturas por compresión que se pueden llegar a dar en esa zona. La gráfica también nos arroja un canal que está formando por el porcentaje mayor y el porcentaje menor que una persona normal a lo largo de su vida debería de tener como calcificación. Este canal marca la pauta de un adulto normal a lo largo de la vida, en el cual poco a poquito va a ir descalcificándose conforme avance la edad y si nosotros podemos ver entre los 40 y los 60 siempre hay un descenso mayor de la calcificación en nuestros huesos. Esto es debido a que principalmente en este tipo de edad es cuando nosotros presentamos los cambios hormonales más importantes, principalmente la mujer. Durante este tipo de evaluación, es muy importante entender que como médicos, nosotros buscamos que los pacientes siempre se mantengan en la tendencia hacia verde y que se mantengan sobre la línea de en medio del canal. Es muy importante entender también que nosotros no buscamos que el hueso sea completamente rígido. Si nosotros tenemos un hueso completamente rígido, es decir, muy elevado en cuanto a la cantidad de gramos sobre calcio que tiene en cada uno de sus centímetros, podemos generar mayor riesgo de fracturas, porque un hueso que tiene demasiado calcio va a ser muy resistente a los impactos directos, pero no va a ser resistente a los mecanismos de torsión. Por eso es de que nosotros tenemos que guardar un equilibrio entre la dureza y rigidez del hueso y la elasticidad que puede tener y la plasticidad para moldearse y soportar los mecanismos de rotación. Ahora, la densitometría ósea tiene múltiples beneficios. Entre ellos es de que es un estudio rápido, que no es invasivo, que no requiere anestesia y que, como vieron anteriormente, no requiere ningún tipo de preparación adicional. También tenemos una dosis muy baja de radiación, es el equivalente a una décima parte de una radiografía convencional de tórax, por lo cual prácticamente podemos hablar de que al final del día tú ya no tienes ningún tipo de radiación en tu cuerpo y que es de manera segura. Este estudio también nos permite determinar varias cosas. La primera es el tipo de osteoporosis que tú tienes. Si nosotros detectamos que estás descalcificado, trataremos de ver si esa descalcificación está sobre un tipo de osteopenia, es decir, una descalcificación leve a moderada hacia una osteoporosis, porque dependiendo el tipo de descalcificación, si es osteopenia o es osteoporosis, podemos tener un mayor riesgo de fracturas y lo más importante es de que nuestros huesos tendrán una descalcificación más severa. La osteoporosis a grandes rasgos puede ser primaria o secundaria, y aquí es muy importante determinar, dependiendo de este tipo de osteoporosis, cuál es el mejor tratamiento. Nosotros como médicos tenemos múltiples tratamientos y diferentes vías por las que actúan. Este estudio nos permite determinar en qué cantidad y calidad tenemos el calcio en tus huesos y la segunda, cuál es el mejor tratamiento para ti. Entre los más comunes de los tratamientos que nosotros llegamos a utilizar son los bifosfonatos. Son medicamentos que se pueden administrar vía oral por día, por semana o por mes e inyectados que tienen una duración de un año. Otro tipo de medicamentos que se llegan a administrar son conocidos como anticuerpos monoclonales, también denominados denosumab, y el nombre comercial es Prolia. Este tipo de medicamentos es de alta tecnología, bloquean células muy específicas del osteoclasto y nos permiten tratar la osteoporosis de manera más eficiente y prevenir una descalcificación de manera temprana. Y por último, tenemos la teriparatida. Cualquiera de estos tres medicamentos es muy importante consultar a tu médico para ver cuál es el ideal para ti, no solamente por los costos, sino también por la repercusión que tienen en tus organismos.
Como médicos muchas veces utilizamos vitaminas que complementan este tipo de tratamientos. La vitamina D es una de las más comunes y es muy importante entender que ahorita que nosotros utilizamos muchos factores de protección solar en las cremas y también tendemos a no asolearnos tanto, la carencia de vitamina D en la población ha sido muy elevada. Por lo tanto, es importante que hagamos una determinación de la vitamina D. Ahorita no voy a ahondar mucho sobre el tema porque más adelante sacaré un video sobre ello, pero es importante que entiendan que es una de las vitaminas que más suele faltar en nuestro organismo y que difícilmente la podemos obtener de manera libre. El calcio es otro de los elementos que suelen mandarle algunos médicos a los pacientes o que el mismo paciente suele tomar tratando de prevenir una descalcificación. Es muy importante entender que si el calcio no está bajo en la sangre o que no tiene los marcadores específicos para ello, no tenemos que suplir el calcio. Mucho del calcio que nosotros comemos, si es que nosotros tenemos alguna carencia, se reabsorbe automáticamente sobre el intestino y tenemos diversas vías que compensan la falta de calcio en la sangre y en los huesos. Aquí el problema no es la deficiencia de calcio en muchas de las ocasiones, principalmente en las osteoporosis primarias. Es muy importante que el médico que te esté valorando determine el tipo de osteoporosis que tú tienes para poder estandarizar tanto el tratamiento que tú vas a llevar como las vitaminas que te van a complementar para mejorar la salud de tus huesos. Aquí te dejo una tabla con los valores que nosotros tomamos como desviaciones estándar para que nosotros podamos interpretar cuando una persona tiene una calidad o densidad ósea normal, cuando tiene osteopenia y cuando tiene osteoporosis. Generalmente, la mayoría de los laboratorios te van a entregar 4 hojas. La primera es un resumen con todo el análisis que se establece mediante los criterios establecidos por la OMS, en donde va a concluir si es que tu calidad del hueso es normal, tiene osteopenia o tiene osteoporosis. Además de este resumen, te van a entregar 2 hojas más con los huesos que mandaste evaluar, en los cuales, mediante gráficas y tablas, te van a determinar la calidad de hueso que tienes comparado con una población entre 20 y 39 años de edad y la población que corresponde a la edad que tú tienes. Si quieres saber un poquito más sobre osteoporosis, te invito a que veas el video que tengo de una plática que di para una estación de radio hace ya un par de años, en los cuales profundizo un poquito más sobre esta enfermedad y las consecuencias que tiene el no prevenir de manera temprana sobre este tipo de situación. Espero que te haya servido mucho este video, que hayas entendido un poquito más sobre en qué consiste la densitometría ósea, cómo aplicarla, cómo se realiza y qué valor tiene para nosotros como médicos y para ti como paciente para prevenir la salud esquelética y tener huesos más sanos que te permitan vivir mejor calidad de vida a lo largo de tus años. Recuerda que la medicina preventiva siempre será mejor que la medicina correctiva y que una fractura muchas veces tiene complicaciones muy severas que se pueden evitar con este tipo de estudios. Como siempre dejo mis datos de contacto. Cualquier cosa, por favor, escríbeme. Si quieres un tema en específico, también estoy abierto a las sugerencias. Gracias por escucharme, sígueme en redes y recuerda que nada te detenga.